A tus órdenes, como siempre. Gracias, igualmente. Bueno, conversar con usted, Jesús, sobre esto que ha dado a conocer los diputados del PRD, un llamado al resto de las izquierdas para cerrar filas en el tema del IVA, que, bueno, pues hay riesgo, según dicen algunos diputados, de que se apruebe para alimentos y medicinas. ¿Qué dice la dirigencia del PRD ante esto, Jesús? Mira, en primer lugar, pues es una decisión que tomó el PRI el pasado fin de semana de reformar sus documentos básicos para abrir esa posibilidad. Quiero dejar claro que esa es la decisión del PRI de modificar sus estatutos, aunque el año pasado durante la campaña electoral Peña Nieto, cuando era candidato, dijo un montón de veces que el PRI no estaba por la reforma al IVA en alimentos y medicinas. Y ahora quieren cambiar las cosas, pues están en su derecho de cambiar sus documentos básicos. Ya veremos en qué términos proponen alguna iniciativa de reforma en los próximos meses en ese sentido. Lo que está en el pacto, por cierto, debo recordarlo, es que se requiere una reforma hacendaria integral que acabe con los regímenes especiales, que revise subsidios, que acabe con los paraísos fiscales, es decir, con todo aquello que es la fuente de evasión del IVA por parte de grandes grupos corporativos, Tania, que con la mano en la cintura evaden el pago de impuestos. Bueno, pues eso es lo que está en el pacto y eso es lo que hay que defender, y nosotros hemos dicho, por supuesto, que se requiere hacer todo eso. Alguien en su sano juicio no podrá decir lo contrario, y por supuesto que estamos también en favor de cerrar filas, no solamente con las fuerzas de izquierda, sino con todos los sectores democráticos y progresistas del país que saben que se requiere una reforma hacendaria profunda de carácter progresivo, como lo establece la Constitución, y que no se aplica actualmente. Jesús, entonces se rompería el Pacto por México, es decir, las izquierdas finalizarían su participación en el Pacto por México, ¿es así? A ver, pero pues ¿quién también te diría que porque el PRI reformó sus documentos básicos ya se rompió el Pacto por México? Pues si ellos no son legisladores, el PRI no manda en el país. Aunque Peña Nieto sea presidente, lo que hay que dejar muy claro es que no es más que la propuesta o la reforma de sus documentos básicos de un partido, de los tres firmantes del pacto. Y nosotros estamos en el pacto por lo que está contenido en el pacto, no por lo que no está. Nosotros tenemos un conjunto de propuestas de agenda legislativa como PRD. Menciono una sola muy importante, por cierto, en general para toda la sociedad, pero especialmente para las mujeres, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, que se ha conocido coloquialmente como el derecho de la interrupción del embarazo dentro de cierto tiempo. Eso no está en el pacto, no lo comparten otros. Y entonces, si nosotros, ¿a poco nosotros no vamos a seguir enarbolando esta convicción nuestra, que ya está recogida especialmente en el Distrito Federal? Bueno, pues el que la sigamos sustentando no le dirá al PAN o al PRI, hey, el pacto se rompió. Pues no, yo pregunto en todo caso, ¿a poco no estamos en favor de la reforma educativa profunda que ya empezó? O de una reforma en telecomunicaciones que democratice el manejo del espacio radioeléctrico del país, o en favor de los derechos sociales universales para todo mundo, o transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción, o la reforma para el Distrito Federal, o todo lo que significó el problema electoral el año pasado para que nadie pueda evadir los gastos de campaña. ¿Estamos o no a favor de eso? Eso es lo que está en el pacto. Claro, y eso es lo que ustedes, Jesús, van a defender, pero en el tema particularmente del IVA, que se pudiera aplicar a alimentos y medicinas, y que si el PRI mantiene esa postura a favor de ello, entonces, ¿qué pasará con el pacto si eso no lo incluye? A ver, Tania, en primer lugar nosotros hemos dejado muy claro que estamos en contra de eso. Que antes que pensar en eso debemos acabar con los regímenes especiales y con todo lo que ahorita decía yo, los paraísos fiscales. Una reforma hacendaria integral. Bueno,
Cuando el PRI presente su propuesta, veremos en qué consiste. Nosotros presentaremos la nuestra y empezaremos a debatir. Muy bien. Tanto en las cámaras del Congreso de Diputados y Senadores, como también públicamente, que justifiquen por qué tendría que ir el IVA en alimentos y medicina. Los propios integrantes del Consejo Nacional Agropecuario, que son parte del Consejo Coordinador Empresarial, están en contra precisamente de esto, porque dicen que sería un severo golpe a todo el sector agropecuario del país. Sin duda, pues estaremos muy pendientes de este tema y lo que ocurra en los próximos días. Jesús, gracias y buenas tardes.